Dios les bendiga a todos. Soy la hermana Ana, sierva del Altísimo, y paso por aquí para compartir con ustedes el tema de que Dios es el dueño del oro y la plata. Dice en su palabra en Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro. Así que encontré este artículo y me estuvo muy interesante y lo quiero compartir con todos ustedes. Digo, para el que le interese escucharlo. Porque yo escucho mucha gente cristianos, que dicen, estamos en alguna conversación y salen y dicen, bueno, Dios es el dueño del oro y la plata. Yo creo que tenemos un mal concepto de ese texto. Creo que estamos malinterpretando ese texto a nuestra conveniencia, creo yo. Así que voy a leer este artículo, del cual voy a aprender y quiero compartirlo con ustedes. Y que Dios Padre Todopoderoso, por lo menos a mí, me hable de una manera especial. Yo quiero entenderlo. Y te habla a ti también. Amén. Millones de personas en la actualidad creen que lo que poseen de forma material es absolutamente suyo. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y a su manual de vida, o sea, la Biblia, encontramos que nada es nuestro, sino que todo le pertenece al Señor. Bueno, eso lo sabemos, porque cuando nos morimos no nos llevamos nada. Y la gente que se fajan tanto haciendo dinero y mueren y no saben a quién les va a dejar ese dinero. Las mismas familias se matan unos a los otros por ese dinero. ¿Por qué? Pues mira, aquí cae esto. Pero dice que todo le pertenece a Dios, nada nos pertenece. Peleamos por cosas que no nos pertenecen. Wow. Aleluya. Ahora nos enfocaremos en las riquezas del Creador, el cual afirma que Él es el dueño del oro y la plata. Por tanto, si quieres conocer el significado de esta afirmación, continúa escuchando. Decir que Dios es el dueño del oro y la plata significa que es el poseedor soberano de todas las cosas. De esta forma, Dios controla soberanamente todas las cosas materiales y espirituales, entregando según su voluntad a los que Él quiere. Qué interesante. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es la fuente de todas las riquezas porque todo le pertenece. En la Biblia es el propio Dios quien afirma ser el dueño del oro y la plata por medio del profeta Ageo. El Señor dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Hay muchos otros versículos bíblicos que señalan la verdad de que Dios es el dueño del oro y la plata, es decir, de todas las riquezas. En el Salmo 24, por ejemplo, el salmista escribe: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. En otro lugar, en el mismo libro de los Salmos, afirma que a Dios le pertenece toda la creación. Salmo 50:10. Pero, sin duda, el versículo que siempre se recuerda más cuando se habla de que Dios es el dueño del oro y la plata es el que se recoge en el libro de Ageo. En este sentido,
es interesante entender el contexto en el que el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿Qué significa que Dios es el dueño del oro y la plata? Vamos a ver qué dice. El Señor se proclamó dueño del oro y la plata en una ocasión muy importante para el pueblo de Dios. El pueblo de Judá había llegado de muchos años de exilio en Babilonia y se le había dado la oportunidad de regresar a la ciudad de Jerusalén para reconstruir el templo. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó el reino de Judá e invadió Jerusalén, también destruyó el templo. Aleluya. Destruyó el templo que había sido construido durante el reinado del rey Salomón. Y ahora el remanente del cautiverio tenía en sus manos la tarea de reconstruir el templo. El problema era que aquellos eran días de crisis, en el sentido de que el pueblo ya no gozaba de la condición favorable de otros tiempos. Los días del éxito y gloria experimentados por el pueblo durante prósperos reinados como los de David y Salomón habían quedado atrás. La economía inestable, la escasez de recursos, la oposición interna y externa a la reconstrucción del templo y el desánimo general de la nación obstaculizaban gravemente la obra. Pero Dios levantó a profetas como Ageo y Zacarías para animar al pueblo y llamar al arrepentimiento, pues Dios respondería a la fidelidad y obediencia de su pueblo, derramando grandes bendiciones sobre Israel. Aleluya. El líder de la nación en ese momento era Zorobabel, un descendiente de la casa de David. Zorobabel fue comisionado por Dios para dirigir la reconstrucción del templo. Zorobabel también contó con la ayuda de Josué, el sumo sacerdote de la época. Así que fue en ese contexto que Dios dijo a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto sin duda tranquilizó y animó al pueblo a seguir con la labor de reconstrucción. Aquellos que estaban desanimados por el hecho de que el nuevo templo aparentemente no estaría a la altura del antiguo templo construido por Salomón con toda su riqueza, podían ahora descansar en la providencia del Señor. Qué interesante. Estoy leyendo, estoy escuchando, pero todavía tengo como ciertas dudas. El Señor es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo. Y al que Él quiere le da misericordia. Y al que Él quiere le da riquezas. Pues papito, dame riqueza, por favor. ¿Por qué no, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué no estoy haciendo, Señor? No disponían de las riquezas que habían durante el reinado de Salomón, pero la obra estaría terminada, porque el propio dueño del oro y la plata estaba involucrado en ella. ¿Por qué Dios dice que es el dueño del oro y la plata? Es cierto que algunas personas toman esta verdad bíblica de que Dios es el dueño del oro y la plata y la aplican de forma extraña a los principios bíblicos. Cuando la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, esto no significa, aleluya, una promesa de prosperidad terrenal para el creyente, sino que significa una declaración clara sobre la providencia soberana de Dios. Aleluya. Oh Padre amado, perdona nuestros pecados, Señor.
Ten misericordia, Señor. Aleluya, Padre. Dios dice que es el dueño del oro y la plata para cuidar de su pueblo y cumplir sus propósitos. De acuerdo a la voluntad de Dios, el primer templo de Salomón fue construido por un estado rico. Pero también fue la voluntad de Dios que el segundo templo, posterior al exilio, fuera construido por gente pobre. Alaba. Por tanto, es muy significativa la afirmación de que Dios es el dueño del oro y la plata en ese contexto. Porque esa afirmación dejaba claro que todo estaba ocurriendo según la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, papá. Bendito sea, Señor. Por tanto, es muy significativa la afirmación de que Dios es el dueño del oro y la plata en ese contexto. Porque esa afirmación dejaba claro que todo estaba ocurriendo según la voluntad del Señor. Dios desea que sus hijos sean ricos en espíritu. Si Dios hubiera querido que el segundo templo fuera un edificio tan materialmente espléndido como el construido por Salomón, así habría sido. Después de todo, Él es el dueño del oro y la plata. Pero a Dios le interesaba ante todo enseñar al pueblo la sublimidad de las riquezas espirituales. El esplendor del templo no estaba en el oro de sus paredes y muebles, sino en la presencia manifiesta del propio dueño del oro y la plata. ¡Aleluya! O sea, ¿de qué vale tener un templo de oro y plata con tanto lujo y que las almas se estén perdiendo? Entonces, a lo que a Papito Dios le importa es lo espiritual, que las almas se salven, no que estemos aún sirviéndole al Señor y estemos con esa vanidad de querer ser rico. Ay, papá, ayúdanos, Señor. Yo digo, bueno, Papito Dios, si es tu voluntad que yo me saque la loto, si es tu voluntad, tú eres el dueño de todo, papá Dios. Todo te pertenece. Bueno, estoy diciendo. ¿Qué es la unción de Dios? Eso también nos enseña que Dios es siempre el garante de los, aleluya, de los recursos para su obra. Dios es el proveedor en el que los creyentes están invitados a confiar. Cuando el pueblo de Dios confía en Dios, no hay falta de recursos de Dios para el pueblo. El Señor suplió las necesidades del pueblo que había subido del exilio y se completó la obra de reconstrucción del templo. Incluso la gloria de ese segundo templo superó la gloria del primer templo. Aunque el templo, aleluya, aunque el templo, aleluya, de Salomón había reunido riquezas incalculables. Así que como creyentes debemos orar a Dios y confiar en sus provisiones, sabiendo que Él conoce todas nuestras necesidades y nos suple conforme a sus riquezas. Filipenses 4:19. Si quieres profundizar más sobre la riqueza en cuanto a la diferencia entre el amor al oro y la plata, entre paréntesis dinero, y un deseo de superación, te aconsejo que
escudriñe la palabra de Dios. Me aconsejo a mí misma buscar más escudriñar más la palabra de Dios, buscar más información al respecto con la guía del Espíritu Santo. Así que si a Dios le place, hermano y hermana en la fe que me estás escuchando, si a Dios le place que tú tengas un carro nuevo, Él te lo va a suplir. Si a Dios le place darme una casita, Él me la va a suplir. Pero yo creo también que Papito Dios conoce nuestros corazones. Y Papito Dios sabe que debemos de estar conformes con lo que tenemos. Porque Papito Dios sabe que si nos hacemos de dinero, el enemigo se puede aprovechar de eso. Porque yo lo he visto en gente cristiana que le han servido al Señor y se han hecho de algún dinero, solo Dios sabe cómo. O se han hecho de una casa y un buen carro, y el orgullo toma el control, la vanidad toma el control. Cuando Papito Dios nos llamó a ser humildes. Amén. Así que yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Pues por esta información que está interesante. Espero que tú y hermano y hermana que me escuchan, que lo ha escuchado, sea de interés para usted, y compártanlo en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube, para la gloria de Dios. Y que Papito Dios nos siga, ¿verdad? Fortaleciendo a su pueblo, santificando a su pueblo. Y que el Señor, ¿verdad? Supla cada necesidad, cada hogar, cada familia, si es su voluntad. Aleluya. Dios les bendiga. La hermana Ana, sierva del Altísimo. Bendiciones. Para adelante, para el cielo, con Cristo y sin miedo.